Mis estimados amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a realizar la lógica de programación para el ensayo Proctor modificado. Al final vamos a obtener, acá está la curva de compactación, ¿no? Vamos a poder obtener el óptimo contenido de humedad y la máxima densidad seca, ¿no? Vamos a construir todo de este gráfico. Para esto vamos a trabajar, acá yo tengo los datos de un expediente técnico, vamos a trabajar con el método C del ensayo Proctor modificado y con 4 puntos. Recordando que cada punto representa una muestra de 6 kilogramos y al primer punto se le da, ¿no? 2% de humedad, al segundo 4%, al tercer punto se le da 6% y al otro punto 8% de humedad. Entonces finalmente obtendremos toda la construcción de la gráfica y de la curva de compactación, y el paso siguiente sería pues poder construir una interfaz gráfica, es decir, donde nosotros simplemente ingresamos los datos que obtenemos del laboratorio y ya no construir la gráfica, ¿no? Pero por ahora solo nos vamos a centrar en eso, ¿no? En construir la lógica de programación. Entonces yo me voy a ir a mi editor de código y aquí en mi editor de código vamos a trabajar acá con los datos del expediente, ¿no? Entonces para poder construir todo eso vamos a necesitar de las librerías NumPy, Pandas, Matplotlib para los gráficos y Scikit-learn para hacer el ajuste de regresión polinomial. Entonces todo eso ya debemos tenerlo instalado en nuestro entorno virtual, todas esas librerías, ¿no? Entonces yo lo que acá les voy a hacer es importar NumPy, vamos a importar Pandas, vamos a importar también Matplotlib con su módulo pyplot, y también de Scikit-learn vamos a ir from Scikit-learn, vamos a importar básicamente acá el módulo linear model, y de ahí vamos a importar lo que es para la regresión polinomial linear regression. Este es una clase básicamente. Ahora lo que yo voy a hacer trabajando con estos datos, acá primero voy a definir mi primera variable, que es el peso, molde más suelo. Ese es lógicamente el suelo húmedo compactado en el molde, ¿no? Entonces definimos peso, molde, suelo. Eso va a ser una variable de NumPy, entonces va a ser np.array, y es una matriz de una dimensión. Entonces pasamos 11.345, 11.562, 11.770 y 11.785. Lógicamente son pesos en gramos. Muy bien, ahora definimos la siguiente variable, que es el peso del molde. Entonces peso, simplemente llamamos molde, igual una variable de NumPy, y le pasamos, ¿no? Básicamente sería 6.737, igual, ¿no? 6.737, peso del molde pues es el mismo. Perfecto, yo ya tengo acá mi peso de molde más el suelo húmedo y el peso de molde. Ahora yo quiero hallar el peso del suelo compactado. Lógicamente es el peso pues suelo húmedo, ¿no? Entonces sería simplemente restar el peso molde suelo menos el peso del molde. Entonces definimos una nueva variable en la cual vamos a almacenar peso suelo compactado, ¿no? Y para esto vamos a utilizar un método de NumPy que se llama subtract. Entonces llamamos ese método np.subtract. Lo que hace este método es restar los elementos de una matriz respecto a los elementos de otra matriz. Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Hay que restar los elementos de esta matriz. Los elementos de esta matriz hay que restarle los elementos de la matriz peso molde. Entonces básicamente pues ahí le pasamos primero. En este caso vamos a restar peso suelo molde, el primero, acá. Así mejor, peso molde suelo, y le vamos a restar el peso molde. Perfecto. Ahora vamos a imprimir si realmente está siendo correcta la operación. Vamos a imprimir peso suelo compactado. Vamos a ver qué nos muestra, ¿ya? Vamos a correr acá, vamos a cerrar esto y corremos la terminal y nos debería mostrar esto, ¿no? 4608, 4825, 5033, 5048. Aquí está, ¿no? 4608, 4825, 5033 y 5048. Perfecto, hasta ahí está correcto, ¿no? Entonces ya podemos eliminar este print. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es la densidad húmeda. Entonces la densidad húmeda hay que recordar básicamente, pues básicamente va a ser el peso húmedo sobre el volumen, ¿no? Volumen húmedo de nuestro suelo compactado. Pero ese volumen húmedo del suelo compactado va a ser igual que el volumen interno del molde, ¿no? Porque al estar compactado se asume pues que todos los vacíos prácticamente están, pues no existe vacío, o sea, debe ser el mismo volumen. Entonces acá definimos volumen molde, va a ser igual a una variable de NumPy
y le pasamos, ¿no? El volumen del molde es 2121 centímetros cúbicos. 21. Perfecto, acá ya lo tenemos almacenado en esta variable. Entonces simplemente pues ahora lo que vamos a hacer es definir una nueva variable, densidad húmeda. Y esa densidad húmeda simplemente será pues en dividir, ¿no? Vamos a dividir el peso del suelo húmedo compactado entre el volumen del molde, que al final es el volumen del suelo húmedo compactado. Entonces para esto vamos a utilizar una función de NumPy que se llama divide. Entonces yo llamo ese método np.divide y le voy a decir, ¿sabes qué? Hay que dividir el peso suelo compactado, entonces sería peso suelo compactado entre, y acá le vamos a pasar el otro, el volumen del molde, y así vamos a tener la densidad húmeda. A ver, corroboremos nuevamente, print densidad húmeda. Perfecto, guardamos, vamos a cerrar nuevamente esto, vamos a correr un poco y ejecutamos en la terminal. Está procesando y acá nos arroja, dice, divide. Yo había puesto divide, acá es divide, no divide. Ajá, ahora sí. Bueno, no me percaté de ese error. Perfecto, esto vamos a cerrar nuevamente, corremos en la terminal y acá ya nos sale, ¿no? La densidad húmeda para cada punto es pues 2.17, 2.173, ahí está. 2.275, 2.748, ¿no? ¿Está bien? 2.373, 2.3729 y 2.38, 2.38. Correcto. Hasta ahí está está correcto todas nuestras operaciones. Ahora vamos a continuar. Ahora vamos a definir el peso lógicamente para hallar el contenido de humedad, ¿no? Vamos a cerrar esto, vamos a definir una nueva variable que va a ser el peso suelo húmedo más la tara, ¿no? Más la tara. Perfecto, eso va a ser igual a una variable numpy.array y una matriz de una dimensión. Entonces este valor sería acá 524.3. bueno, acá ya está. Después el otro valor es 501.4, luego viene 406.7 y finalmente 415. Entonces yo ya tengo el peso de suelo húmedo tara. Ahora vamos a hallar, luego de llevarlo al horno y secarlo, vamos a tener esto mismo, pero el peso suelo seco, ¿no? Entonces acá sería peso suelo seco tara. Perfecto, entonces sería 515, sería 484, 442 y acá sería 386. Perfecto. Entonces ahora vamos a calcular el peso de agua. El peso de agua simplemente pues será de restar, ¿no? El peso suelo húmedo tara menos el peso suelo seco tara. Entonces va a ser peso agua. Y para esto nuevamente usamos el método subtrap de NumPy y le vamos a pasar acá peso suelo húmedo tara y peso suelo seco tara. Perfecto. Vamos a imprimir para ver si nos está corriendo. Es peso agua. Perfecto. Nuevamente vamos a la terminal. Acá peso de agua sería esto, ¿no? Peso de agua. Corremos. Y efectivamente el peso de agua sale 9.3, 17.4, 25 y 29. Lógicamente acá nos arroja como valores flotantes. Pues bien, entonces en el siguiente vídeo vamos a ir avanzando, vamos a ir haciendo más cálculos, luego, ¿no? Vamos a ir haciendo todo el procedimiento que falta, ¿no? Entonces los espero en el siguiente vídeo.